Bueno, hola, mi nombre es Mireia. Como ha dicho Araceli, soy la nutricionista de la Asociación de Celíacos de las Islas Baleares. Hoy os vamos a hablar de un tema que igual el título de la charla os impacta un poco, ¿no? Porque la gran mayoría habréis escuchado esta terminología. Soy intolerante al gluten. Bien, es verdad que se ha utilizado durante muchísimos años. De hecho, muchos médicos, como yo digo, de la vieja escuela, lo siguen utilizando, pero a día de hoy es una terminología que no es correcta. ¿Por qué he elegido este tema? Considero que es muy importante, sobre todo si padecemos la enfermedad, y si no también, es importante hablar con propiedad. Y es importante sobre todo también, disculpadme que a veces soy un poco coloquial, pero es muy importante que no nos la den con queso, como digo yo. Hoy en día el tema de las intolerancias está en boca de todos. Es verdad que ha habido un aumento muy importante de todas las intolerancias a nivel digestivo. Esto tiene un motivo, ahora hablaremos un poquito de ello. En relación a este aumento de las intolerancias también hay un aumento de los famosos test de intolerancias alimentarias. No sé si los conocéis o si os habéis hecho alguno. Todo esto tiene poquita base científica y al final es un sacacuartos, ¿no? Entonces considero que es importante diferenciar todo este tema de las patologías relacionadas en este caso con el trigo. Pues una, por lo que hablábamos, para hablar con propiedad, y otra, pues para evitar que nos metan en todos estos rollos que al final lo único que pretende uno es sacarnos el dinero, ¿vale? Muy bien, para empezar esta charla creo que es importante diferenciar que en el trigo existen dos tipos de proteínas, ¿no? Existe el gluten y existen prolaminas, que son otras proteínas. Esto será importante a la hora de diferenciar entre las diferentes patologías relacionadas con la ingesta de trigo, ¿de acuerdo? Perfecto. Es cierto que la enfermedad celíaca fue la primera patología en la que se describió una relación causal con la ingesta de trigo. Más adelante surgieron otras patologías relacionadas con el trigo. En este caso serían la alergia al trigo y la más nueva, que igual no suena, sería la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. Esto sería por lo que podríamos sustituir el término de intolerancia, aunque tampoco sería del todo correcto, y ahora veremos el porqué. Como sabemos todos aquí, consumir alimentos que contienen gluten, siendo celíaco, nos produce una destrucción de nuestro epitelio intestinal. Este es la primera diferencia entre la enfermedad celíaca y una intolerancia. Veamos ahora por qué. En las intolerancias, cualquier intolerancia a la lactosa, a la fructosa y las tropecientas mil que están saliendo hoy en día, que es que cada vez hay intolerancias a más cosas, en todas estas intolerancias no existe un daño epitelial. Por lo tanto, esta sería la principal diferencia y el principal error al utilizar estas dos terminologías como sinónimos. Por lo tanto, como os pongo en la diapositiva, no es un sinónimo intolerancia al gluten y enfermedad celíaca. Las causas de las intolerancias se dividirían en 5 tipos. Una intolerancia puede deberse porque existe un déficit de la enzima que destruye este alimento o este nutriente, como por ejemplo en una intolerancia a la lactosa se produce por un déficit o por una menor producción de la enzima lactasa. Otra causa de una intolerancia podría ser por un mal funcionamiento del transportador. Si yo quiero introducir esta sustancia a mi torrente sanguíneo para que se absorban los nutrientes y hay un déficit de este transportador, no la voy a poder absorber, se quedará en mi luz intestinal y me producirá toda la sintomatología que produciría una intolerancia. Otra causa de una intolerancia puede deberse a daño en la pared intestinal, pero no el daño de una celiaquía. Pero sí que este es un punto importante, puesto que el daño que nosotros tenemos en la pared intestinal al ser celíacos, todo este daño del revestimiento de nuestras paredes intestinales, esto nos podría desencadenar en una intolerancia, pero no es lo mismo.
Este daño en la pared del intestino puede deberse bien a padecer otra enfermedad, como en este caso una celiaquía, o también a factores externos como podrían ser el estrés, el consumo de alimentos procesados y otros factores psicológicos. Este es la causa de por qué han aumentado tanto las intolerancias en los últimos años, porque obviamente la alimentación que tenemos hoy en día no es la que teníamos hace 20 años y el estrés y los factores a los que nos sometemos diariamente tampoco son los mismos. Otro motivo por el que se podría producir una intolerancia alimentaria sería por tener cierta sensibilidad a algunos aditivos alimentarios, como sería por ejemplo el caso de los sulfitos. Estos son los conservantes que se utilizan en la cerveza, la sidra y otros muchos alimentos, por desgracia. Y finalmente se podría desencadenar una intolerancia por factores como el estrés u otros factores psicológicos. ¿Por qué entonces la enfermedad celíaca no es una intolerancia? Si buscamos en el diccionario o en cualquier libro de medicina, de nutrición, encontraremos la definición de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se define como una enfermedad autoinmune, sistémica y crónica, que se produce tras el consumo o ingesta de gluten y en individuos genéticamente predispuestos. Vamos a desenvolver un poquito esta definición para entender por qué no podemos utilizar el sinónimo intolerancia al gluten. En cuanto hablamos de que es una enfermedad autoinmune, esto quiere decir que participa nuestro sistema inmunológico. Lo que se produce en la enfermedad celíaca y en cualquier enfermedad autoinmune es que el sistema inmune de la persona que la padece reacciona de manera errónea, en este caso, tras producirse una ingesta de gluten. Esta proteína, el gluten, en principio debería ser inocua para nuestro organismo, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay una predisposición genética, entonces se produciría una reacción inflamatoria. Este primer punto, el que sea una enfermedad autoinmune, es lo que lo diferenciaría principalmente de una intolerancia. En una intolerancia, como hemos visto las causas, en ninguna de ellas aparecía el sistema inmune. El segundo punto es que se trata de una enfermedad sistémica. Es cierto que cuando empezó a estudiarse la celiaquía, se creía que tan solo era una enfermedad que tan solo daba una sintomatología digestiva. ¿Por qué? Porque en esa época no se tenían tantos instrumentos ni había tantos avances científicos como hoy en día, y al final los síntomas digestivos es lo que más se ve. Una diarrea es muy difícil de ver ese síntoma, ¿no? Pero con el estudio y a lo largo del tiempo se ha visto que afecta a todo nuestro organismo, entonces por eso se llama una enfermedad sistémica. Tiene síntomas tanto digestivos como extradigestivos. Este sería otro punto que lo diferenciaría de una intolerancia. Al final las intolerancias, todo se produce en nuestro sistema digestivo, en nuestro intestino, entonces los síntomas son exclusivamente digestivos. Y finalmente, la enfermedad celíaca es definida como una enfermedad crónica. ¿Qué significa una enfermedad crónica? Enfermedad crónica significa que no tiene cura. Que no tenga cura no quiere decir que no tenga tratamiento. Obviamente todos sabemos que el tratamiento de una enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten. Si se lleva este tratamiento durante toda la vida, se remiten los síntomas, pero eso no quiere decir que estemos curados. Una vez que se ha diagnosticado a una persona celíaca, va a ser celíaca siempre. Y esto es así. Por lo tanto, y como vemos, atendiendo a todo este desglose de la definición, podemos responder a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Es un sinónimo intolerancia al gluten de celiaquía? Evidentemente no. Vamos a hablar, os he puesto este cuadro porque ahora vamos a hablar de las tres patologías que están relacionadas con la ingesta de gluten. Como comentábamos, la celiaquía, la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca y la alergia al trigo. Como hemos dicho, en una intolerancia no interviene el sistema inmunológico, el cual sí que interviene tanto en una celiaquía como en la alergia al trigo. El riesgo genético significa que lo podamos heredar, ¿no? Que exista una mutación en el cromosoma que nos haga heredar esta patología. En los tres sí que habría un riesgo genético, pero es cierto que todavía en la intolerancia no se ha encontrado ningún gen ni ninguna mutación que nos indique que es hereditario, pero sí que se ha visto que, obviamente, si hay antecedentes familiares de algún tipo de intolerancia a la lactosa y demás, sí que hay una probabilidad bastante alta de padecerla, pero todavía está en estudio. Y luego también lo que diferencia
a la celiaquía en concreto del resto de patologías es el daño en los tejidos. Este daño en el epitelio intestinal, en las vellosidades que recubren nuestro intestino. Esta característica tan solo la encontramos en la enfermedad celíaca, no la encontramos en las otras dos patologías. Sería la principal diferencia, además del tratamiento y el diagnóstico que ahora lo comentaremos. Voy a intentar hablar un poco por encima de las tres patologías para poder diferenciarlas, porque esto luego va a ser necesario a nivel de tratamiento. No va a ser el mismo tratamiento, aunque de base sí, al final el tratamiento es excluir el gluten de la dieta, de las tres, ya os lo anticipo, pero veremos que no es exactamente igual y que no tiene la misma importancia en función de enfrente de la patología enfrente de la cual nos encontramos. Como hemos comentado, la celiaquía es una enfermedad autoinmune y sistémica. Algo que es importante en esta definición es que es una enfermedad que es gatillada por la ingesta de gluten. Esto quiere decir, si yo nazco y durante toda mi vida no consumo gluten, jamás seré celíaco, aunque lo sea. Aunque yo tenga una predisposición genética, aunque tenga una variación en mi cromosoma y aunque tenga todas las papeletas, hasta el momento en el que no consumimos gluten, no se despierta la enfermedad celíaca. No por esto no tenemos que consumir gluten si no somos celíacos. Ojo. Entonces, es una enfermedad que se da por la ingesta de gluten, pero tan solo en individuos genéticamente predispuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi ADN, en mi cromosoma, tiene que haber, en este caso, un haplotipo, se llama, es una variación del cromosoma que a mí me haga tener esta predisposición a ser celíaco. Esto es variación HLA de Q2 de Q8, que simplemente para que os suene, tampoco nos voy a hartar con esa terminología, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la enfermedad celíaca? Como hemos dicho, tenemos esta variación cromosómica. Esta variación cromosómica, ¿por qué sabemos que tiene que ser esta la que nos dice que estamos ante una persona celíaca? Porque se han llevado a cabo estudios y se ha visto que esta variación de este haplotipo está presente en un 20-25% de la población general, pero está presente hasta en un 95% de la población celíaca. Este 95% no es un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que esta variación cromosómica tiene que estar presente para saber que nos encontramos ante un celíaco, pero no es exclusivamente esta variación en la que nos tenemos que basar para diagnosticar una celiaquía. Después, como hemos comentado, tenemos esta variación genética, estos individuos genéticamente susceptibles, y también tenemos que estar expuestos a unos factores ambientales. ¿Qué son estos factores ambientales? La ingesta de gluten. Es verdad que se desarrolle o no la enfermedad y también, sobre todo, el grado en el que se desarrolle, va a depender de los patrones alimentarios. ¿Esto qué es? La edad en la que se introduce el gluten en la dieta, la cantidad de gluten que se ha consumido desde el nacimiento y también el modo de preparación, ¿no?, de este gluten. Todo esto va a influir en que se desarrolle o no la enfermedad y en la manera en la que se desarrolle. Y también pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad, por ejemplo, infecciones en edad temprana, porque al final, si un bebé está malito, se ve comprometido su sistema inmune. Como hemos dicho, la celiaquía es una enfermedad autoinmune, así que esto sería un punto más para que se desarrollase esta enfermedad. ¿Qué ocurre cuando una persona es celíaca? Nuestro intestino está recubierto por un epitelio intestinal en el cual existen, se llaman así, uniones estrechas. ¿Por qué? Porque son muy estrechas. Esto es lo que recubre nuestro epitelio intestinal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos estos individuos genéticamente predispuestos con este haplotipo del que hemos hablado, existe una gran posibilidad, de hecho suele pasar hasta el 90% de casos, de que estas uniones estrechas se separen. ¿Qué ocurre cuando estas uniones estrechas se separan? El gluten, como hemos comentado antes, es una proteína. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, que son las cadenas que componen las proteínas. Muy bien. Las enzimas que tiene el ser humano en su organismo no son capaces de digerir el gluten del todo, a nadie, ni a un celíaco ni a la población en general.
Tan solo lo pueden digerir hasta péptidos de unos 30 y 40 aminoácidos. Estas son moléculas bastante grandes. Y ya no, el problema ya no es solo que sean grandes, es que cuanto más grande es un péptido, más propiedades antigénicas tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que este péptido, que mis enzimas no han podido digerir del todo porque no pueden ninguna, no porque sea celíaco, se encuentran estas uniones estrechas, que se me apaga la pantalla, se encuentran estas uniones estrechas más anchas por tener esta predisposición genética, cruzan, llegan a nuestro torrente sanguíneo y como es una molécula con características antigénicas, nuestro sistema inmunitario lo reconoce como algo extraño. ¿Qué pasa además? Hasta donde somos capaces de digerir la molécula de gluten, se quedan unas gliadinas, que se llama, es el gluten más pequeñito para entendernos, y estas gliadinas tienen una estructura muy similar a la composición del haplotipo que hemos hablado, de nuestro cromosoma. Sin meterme mucho más en todo esto. Todo esto generaría una reacción en nuestro sistema inmunitario que nos produciría un estado inflamatorio. Este estado inflamatorio en nuestra mucosa intestinal va a ser el que va a provocar toda la sintomatología asociada a la celiaquía. El epitelio intestinal, además de estas uniones estrechas, por delante existen unas vellosidades, unos pelitos. A través de estos pelitos es por donde nuestro intestino es capaz de absorber los nutrientes. En el momento en el que ocurre todo este rollo que os he contado y se produce la inflamación, esta inflamación, con el paso del tiempo, obviamente si seguimos consumiendo gluten, todos estos pelitos se van aplanando. Si esta es nuestra superficie de absorción normal y después de una inflamación nuestra superficie de absorción es así, es muchísimo más pequeña. Es más pequeño. ¿Qué nos producirá esto? Problemas de mala absorción. Nos va a producir desnutrición si no se trata pronto. Nos va a producir déficits nutricionales. Nos va a producir baja absorción de nutrientes en general. Esta es la clave de la sintomatología de la celiaquía. Además, este proceso inflamatorio, el sistema inmune al final no está presente solo en el sistema digestivo o en el intestino. Nuestro sistema inmune está presente en todo nuestro cuerpo. Entonces, este proceso inflamatorio puede extenderse a la totalidad de nuestro organismo. De aquí que la sintomatología de la celiaquía sea tanto digestiva como extradigestiva. Al final nos encontramos frente a una situación en la que nuestro organismo está completamente inflamado. Después de todo esto, podemos entender el cuadro clínico que se desarrolla en la celiaquía. Como hemos comentado, en un principio se creían que tan solo se padecían síntomas digestivos, en particular la diarrea. ¿Por qué? Porque es el más visible. Pero se ha visto que hay una gran variedad de síntomas, tanto digestivos como extradigestivos. Sobre todo el dolor abdominal, este será en hasta un 90% de la población celíaca. También tenemos diarrea crónica, vómitos, pérdida de peso, distensión abdominal y luego como manifestaciones extradigestivas o aquellas que no afectan al tracto digestivo, pues tendríamos anemia por este déficit de nutrientes. La anemia se produciría un déficit de absorción de hierro. Tendríamos aftas dentales, tendríamos la conocida dermatitis herpetiforme, que son estas llagas, ¿no?, en el cuerpo. Se podría dar incluso osteoporosis y osteopenia. ¿Por qué? Porque al final, si se produce un déficit en la absorción de calcio y vitamina D, se podría producir esta osteoporosis. En niños hay que ir con cuidado con el tema del diagnóstico, porque al final todo esto le podría producir un retraso puberal, le podría producir talla baja. En mujeres puede producir infertilidad y abortos de repetición. Me refiero, es una sintomatología que, ojo, cuidado. Por eso creo que es importante diferenciarlo y no querer que se nos trate como intolerantes al gluten, porque al final estamos hablando de que la intolerancia simplemente pues tendríamos una diarrea o una distensión abdominal, y aquí tenemos una sintomatología muchísimo más extensa y sobre todo muchísimo más grave.
Y algo importante y algo a recalcar es que el padecer enfermedad celíaca nos puede dar hasta un 20% de probabilidades de padecer otra enfermedad autoinmune. Esto ocurre con todas las enfermedades autoinmunes. Es muy raro que una persona tenga una enfermedad autoinmune y no conviva con otra. Enfermedades autoinmunes, me refiero a tiroiditis, diabetes mellitus de tipo 1, podría ser también enfermedad inflamatoria intestinal o Crohn, etc. Vitíligos a nivel de la piel. Una alergia, cualquier alergia, es una reacción de nuestro sistema inmune, se llama una reacción de hipersensibilidad, pero en este caso no se produciría solo al gluten. Esta reacción puede darse por el gluten o por el resto de proteínas que comentábamos antes del trigo. Por tanto, el término alergia al gluten tampoco estaría bien dicho. Lo correcto sería hablar de alergia al trigo, porque realmente todavía no se sabe con seguridad qué parte de las proteínas del trigo es la que desencadena esta reacción de hipersensibilidad de tipo alérgica. Lo que se produce en nuestro organismo, como hemos hablado, sí que hay cierta alteración de la permeabilidad de nuestra barrera intestinal. Entonces, como en el caso de la celiaquía, penetraría esta parte o del gluten o de las proteínas del trigo y se desencadenaría una reacción en nuestro sistema inmune, pero en este caso es distinta esta reacción. Se median inmunoglobulina E, se libera histamina y se produce también una reacción inflamatoria, pero la base patogénica no es la misma que en la enfermedad celíaca. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre...? Porque igual el tema de patogenia y demás podríamos decir, bueno, pues yo no veo muy clara la diferencia entre una y la otra. En la sintomatología sí que es bastante claro. Es bastante sencillo diferenciar un alérgico al trigo de un celíaco porque los síntomas son bastante visuales. La alergia al trigo puede darse la sintomatología varía en función de la exposición al antígeno. Tendríamos una alergia respiratoria, tendríamos una alergia gastrointestinal y otros tipos de alergia tipo cutáneo. La alergia respiratoria se produce por inhalación del trigo y de algunas partículas del trigo. Obviamente no sabemos cuál es la proteína que nos da la reacción. Esto se conoce como el asma del panadero o rinitis alérgica. Se produce tras la inhalación y ocurre mucho pues, en los panaderos, en las panaderías. Otro tipo de alergia sería esta alergia gastrointestinal, que se produce por otras proteínas que no son el gluten, son las gliadinas. ¿Qué síntomas nos produciría esta alergia gastrointestinal? Pues nos daría urticaria y a largo plazo nos podría dar anafilaxia. Ojo con este concepto, que ahora hablaremos un poquillo de él. Y luego también por alergia al trigo se podrían producir otras sintomatologías pues, tipo urticaria, dermatitis atópica y demás sintomatologías cutáneas. ¿Cuál es el diagnóstico de la enfermedad de la alergia al trigo? Cuando se sospecha de que se padece una alergia al trigo por la relación causal entre la ingesta de trigo y la aparición de los síntomas, es cuando nos encontramos frente a un alérgico, la aparición de los síntomas es muy rápida una vez que se ha ingerido el trigo. Por tanto, después del establecimiento de esta relación causal, se llevaría a cabo un prick test. No sé si hay algún alérgico en la sala, pero es el test que te pinchan los anticuerpos antiinmunoglobulina E y se te pone roja la zona si eres alérgico, para entendernos un poquillo. Por lo tanto, es una prueba rápida, es una prueba poco fiable. ¿Por qué? Porque existen muchas reacciones cruzadas. Es decir, se produce una reactividad cruzada con el polen del pasto de donde se ha obtenido el trigo. Entonces, es verdad que no sería del todo fiable. En cuanto al tratamiento de la enfermedad celíaca, por eso comentaba el tema de la alergia al trigo, por eso comentaba lo de la anafilaxia. Es importante evitar el trigo, ya no solo
a nivel ingerirlo, ¿no? Es importante evitar cualquier contacto con el trigo. Pensar que al final en una alergia podemos obtener el trigo por cualquier mucosa, sobre todo por mucosas inhalatorias, incluso por contacto con la piel. Entonces es importante evitar el trigo a toda costa si nos encontramos enfrente a un alérgico. Y lo que comentaba de la anafilaxia, esto es una reacción pues, inflamatoria en todo el cuerpo, en nuestro cuerpo en general, que nos puede conducir a la muerte. Por lo tanto, es muy importante diferenciar si somos alérgicos, que si somos celíacos, que si somos sensibles al gluten, porque obviamente las consecuencias no son las mismas. Y finalmente, si queremos buscar un sinónimo a intolerancia al gluten, sería este: sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. Esta es una patología joven, se empezó a hablar de esto hace relativamente poco, hace como unos 10 años, y todavía tiene un origen un poco desconocido. Es cierto que comparte algunos de los síntomas con la celiaquía, pero su diagnóstico no es el mismo. Realmente esta enfermedad tiene un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo no soy celíaco y cuando no soy alérgico al trigo, pero después de consumir trigo tengo una sintomatología que desaparece al retirar el trigo de la dieta, soy sensible al gluten. Esta sería la terminología correcta, no intolerante. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es una patología que han empezado a denominar ahora, pero la intolerancia sí que tiene más años. Como hemos visto, la intolerancia tiene unas causas entre las que no se encuentra cualquiera de las que hemos hablado ahora, de las enfermedades relacionadas con el gluten. En esta enfermedad también es importante señalar que no se produce un daño del epitelio intestinal, porque si no, pues estaríamos hablando de una celiaquía. En cuanto a la... ¿Qué tenía yo aquí? Pues una foto que no se ve, no pasa nada. En cuanto a la patogenia, ¿por qué se produce? Pues como hemos comentado, todavía no lo tenemos muy claro. Es verdad que no existe una alteración de la permeabilidad intestinal, pero y tampoco se sabe qué parte del gluten es la que produce los síntomas en esta sensibilidad al gluten no celíaca. En el gluten tenemos parte proteica, tenemos hidratos de carbono y tenemos grasas. En la parte proteica, como hemos comentado, tendríamos el gluten, que se encontraría en las prolaminas, y luego tendríamos las gluteninas. Tenemos otro tipo de proteínas distintas al gluten. La parte de hidratos de carbono serían los hidratos de carbono fermentables o food maps, no sé si lo habéis escuchado. Y luego tendríamos las grasas. Pues bien, no se sabe cuál de todas estas partes del trigo son las que producen la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. Realmente debería denominarse así. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Como hemos dicho, los síntomas de la alergia aparecen minutos después de la ingesta. Y esta sintomatología de la sensibilidad aparece también pocas horas tras haber tomado el alimento con trigo. Esto también lo diferenciaría un poco de la enfermedad celíaca, por eso que al principio cuando se empieza a desarrollar pueden pasar años, ¿no?, hasta que se desarrolle una sintomatología. Los síntomas de la sensibilidad al gluten sí que tienen muchos en común con la celiaquía, pero sobre todo se parecen mucho a los síntomas al síndrome del intestino irritable, porque unos síntomas muy característicos es un hinchazón o distensión abdominal y alternancia de periodos de estreñimiento con diarrea, que esto es algo muy característico del síndrome del intestino irritable y también sería un criterio que nos permitiría diferenciarlo un poco de la celiaquía. Como hemos comentado, el diagnóstico de esta patología es un diagnóstico de exclusión. Simplemente, pues lo que comentamos, cuando tuviésemos una serología negativa, todo el tema de las pruebas negativas de enfermedad celíaca, un prick test negativo, pero hubiese una sintomatología tras la ingesta de trigo que desaparece tras 3 semanas de dieta de exclusión de trigo, se podría hablar que nos encontramos delante de un sensible. Como broche final,
a la exposición, realmente lo que quería con este tostón que os he contado, que espero que os haya interesado un poquito, al menos, lo que quería contaros, lo que quería que viéramos con esto era la importancia de diferenciar frente a qué patología nos encontramos. ¿Por qué? Porque el tratamiento no será el mismo. Para las tres patologías, el tratamiento es una dieta libre de gluten, estricta. ¿Qué pasa? La celiaquía es verdad que la dieta sin gluten tiene que llevarse de forma estricta y toda la vida. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, existe un daño en el epitelio intestinal. Entonces, si nosotros continuamos consumiendo gluten o por poca cantidad de gluten que consumamos, todo esto nos está dañando nuestro epitelio intestinal. Por lo tanto, es importante seguir esta dieta y de por vida, porque, como hemos dicho, es una enfermedad crónica. En cuanto a la alergia al trigo, el tratamiento es, como decíamos antes, por el tema de la anafilaxia, es evitar la exposición a este trigo, pero por vía cutánea, por vía gastrointestinal y por vía respiratoria. Las consecuencias de un contacto con el trigo en una persona alérgica pueden ser fatales. Entonces, también es importante estar diagnosticados en ese sentido. Y finalmente, que si al final, por suerte, no somos ni celíacos ni alérgicos al trigo, nos quedaría la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca, que es cierto que para encontrarnos mejor a nivel digestivo, el tratamiento sería una dieta libre de gluten, pero es cierto que al esta patología no haberse observado que existe un daño intestinal, no pasaría nada si nos saltamos la dieta. Las consecuencias serían ninguna. Y bueno, pues poco más que añadir. Espero que haya sido un poco entretenido y espero que os haya gustado. Y pues cualquier cosa que me queráis preguntar, tanto a mí como a Araceli, pues me decís. Muchísimas gracias.